Ay, Señor Jesús, somos muy buenas tardes, compañeras y compañeros, un gusto saludarlos. Siendo las 13 horas con 15 minutos del día 14 de diciembre del 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario que sirva a pasar la lista de asistencia correspondiente. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Presente. Diputado David Oscar Castrejón Rivas. Presente. Bueno, diputada Ixiamérica García Soto mandó un justificante. Voy a asistir por razones de cargo. Diputado José Alfredo Chávez. Pero es una iniciativa. Yo no sé por qué le da referencia a la presupuesto que Pero si es su iniciativa. Es iniciativa no la va a poder defender. José Alfredo Chávez Madrid también mandó justificante. Diputado Ismael Pérez Pavia, que fue el primero que llegó. Diputado maestro Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputado Carlos Alfredo Oso San Vicente. Diputada, le informo que se encuentran presentes 5 de los 7 diputadas y diputados que integran la comisión y 2 justificantes. Se da inicio a la reunión del día 14 de diciembre del año 2021, instalados en la sala de legisladoras, ubicadas en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de los siguientes asuntos. Número 1. Asunto 360. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 89 del Código Penal del Estado de Chihuahua respecto de la condena condicional. Iniciador o promovente, diputada Ixiamérica García Soto. 2. Asunto 311. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 181 y 181 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como los artículos 91 y 92 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, diputado Omar Bazán Flores. Asunto 15. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Judicial del Estado para que en uso de sus facultades de atribuciones reinicie labores en su totalidad con el propósito de dar una óptima atención a los usuarios que requieren del sistema de justicia. Iniciador o promovente, diputado Omar Bazán Flores. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acuerdo de la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal. Sexto, asuntos generales. Solicito al diputado secretario que sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informa a la presidencia el resultado de la misma. Con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, por favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa y los que se abstengan en consecuencia son 0. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día. Muchas gracias, diputado secretario. Para efectos de la grabación. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, les solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, le pido al diputado secretario que sirva a poner a consideración de las y los integrantes el acta de la reunión anterior e informa el resultado de la misma. Con gusto. Pregunto
a las y los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, por favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la aprobación, 5. Como consecuencia, no hay votos negativos ni de abstención. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de la sesión anterior. Le agradezco mucho, diputado secretario, se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, esto es decir, el análisis de los asuntos 360, 311 y 15, se concede el uso de la palabra al secretario técnico, no sin antes decirles que hemos recibido hace unos minutos oficio de la diputada Elizabeth García Soto solicitando se baje su asunto. Sin embargo, habíamos hecho un análisis detallado del mismo que me gustaría que podamos escucharlo a cargo del consentido del licenciado Tejo. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. En relación con el asunto que acaba de hacer referencia a la diputada, la temática que quedó pendiente era verificar si éramos competentes o no para legislar en esa materia, es decir, si estábamos hablando del campo de procedimental penal, del campo sustantivo o adjetivo, es decir, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como saben, si la conclusión o la respuesta a este interrogante era Código Nacional de Procedimientos Penales o Ley Nacional de Ejecución de Penas, evidentemente no seríamos competentes. Una vez que realizamos el análisis de esta iniciativa, determinamos que la figura que se pretende modificar, aun y cuando es loable la intención, es decir, armonizar con otra disposición, trastoca la materia de ejecución de penas. ¿Por qué? Por una simple razón. Para que se pueda implementar este mecanismo, para que se pueda activar, es necesario que se emita una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria en donde se especifique una pena privativa de libertad. Ese es el presupuesto para que se pueda activar y que la autoridad jurisdiccional, con independencia de quien lo aplique, ya sea la de enjuiciamiento o la de ejecución de penas, establezca este beneficio. Entonces, como existe este presupuesto lógico para la implementación de esta medida, que es la suspensión de la pena privativa de libertad, es que estamos en el campo de la ejecución de penas. Es por ello que consideramos que no podemos legislar en esta materia, aun y cuando continúe en cierta medida vigente, que eso es debatible y está en otros transitorios y sería tema de otro análisis. Sin embargo, por el hecho del tiempo, reitero y a forma de resumen, no podemos legislar porque se trata de la materia de ejecución de penas. Distinto sería que fuese al momento de la imposición de la pena privativa de libertad, es decir, como una sustitución. Pero como no es así, como es una suspensión de la pena privativa de libertad, estamos en ese campo. Para esto podríamos sustentarlo en una acción de inconstitucionalidad, la 34 del 2016, en donde se resolvió por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con un asunto en donde se crea la ley de indulto y conmutación de penas. A grandes rasgos, la Procuraduría en aquel momento interpone esta acción no por el indulto, sino por la conmutación. Entonces dice que no se puede, que el cambio de pena por otra, que es la conmutación, es materia de ejecución de penas. En el transcurso del tiempo, antes de que la analizara la Corte, el gobierno o la legislatura cambian la ley y quitan todo lo que tiene que ver con conmutación y solicitan que se sobresea el asunto. Sin embargo, la Corte dice que no. Dice, como es materia que integra al sistema justicial penal y tiene efectos hacia el futuro,
entra al fondo del asunto y determina que es inconstitucional todo lo que tenga que ver con conmutación de la pena. Aunado a esto, existe otra acción de inconstitucionalidad, la 87 del 2019. La 87 del 2019 es similar al caso que se propone en este momento. Es decir, esta es referente al estado de Coahuila. El estado de Coahuila regula también la libertad condicionada o en este caso la suspensión condicional. Aquí la legislación de Coahuila, para efectos de la condena condicional, reforma unos mecanismos para establecer un monitoreo electrónico. Aquí la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpone esta acción diciendo que no es competente para legislar en tal materia, elabora todo un análisis. Sin embargo, la Corte le dice, sobresee el asunto. Sobresee porque le dice que no es competente porque no menciona ninguna vulneración a derechos humanos, solamente se basa en cuestiones de invasión de competencia. Dice, pues tú no eres competente, le compete a otra instancia establecer esto. Sin embargo, reitero, ya la Corte en materia de conmutación se manifestó, no somos competentes las legislaturas locales, y hace no mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó en relación a un asunto muy similar al nuestro, que no entró al fondo del pleno de la Corte por cuestiones distintas, así es, de formalidades es otra situación. Sin embargo, coincidimos en lo general. Diputada, a grandes rasgos, si quieren o no, en cualquiera de los asuntos, con mucho gusto lo mencionamos. Había leído antes el uso de la voz del diputado Olson, de la Rosa y Castrejón, pero yo nada más quisiera decirles algo, no podemos olvidar algo, la diputada retiró la iniciativa, o sea, por cualquier duda, ¿perdón? Sí, o sea, la retira formalmente, entiendo que de cualquier manera, por el hecho del debate que se suscitó la vez anterior, era importante que el secretario explicara por qué no somos competentes para legislar sobre la materia. No, yo nomás, pero no quise interrumpir al secretario técnico, pero la verdad, yo iba a proponer eso por hablar del tiempo. Que tomamos las condiciones, no sé qué tanto valga la pena entrar el debate de esto si ya se está retirando de la comisión. Era cuánto para poder abordar los otros asuntos. Gracias, diputado. La Rose. Por dos razones. La pregunta aquí del procedimiento es si de una vez podemos declararla no procedente. Pues ni siquiera tenemos que pronunciarnos porque ya la retiró. O sea, No, es pero es parte que del nada más la proceso. bajó del orden del día. No. Se la bajó. Mire, la solicita se retire la iniciativa del proceso legislativo. O sea, y me la dirige como presidenta de la mesa de Si elección. dice que se refiere... O sea, ya no es objeto de nada más decir, miren, era al revés. Compañero, yo le agradezco, pero hasta que formemos la mesa técnica, perdóname, yo soy bien formal y lo saben mis amigos. Fuimos electos por el pueblo justo para eso y entendemos que ustedes asesoren a sus diputados. Aquí el uso de la voz y el voto, salvo que sean mesas técnicas, son de los legisladores. Adelante, diputado. No, pero yo... perdón. No, adelante. Mire, bien, somos incompetentes, pero además, ella estaba haciendo, desde el punto de vista de los derechos humanos, de verdad, de una visión general de derechos humanos, si se tenía, para concederle la condena condicional, se puede beneficiar a una persona que tuviera una sentencia menor de 5 años. Y el artículo contradictorio decía que tuviera 3 años. Entonces, por aplicación del artículo primero constitucional, pues prevalece el artículo que señala que es menor de 5 años. Además, con la experiencia que tiene uno
miren, los que merecen exactamente ese beneficio son los que tienen esta sentencia de 5 años, porque sentencias menores de 3 años es para casos muy digamos, de poca peligrosidad. Entonces, por esa razón a mí me parece que no es aceptable, y yo sí quiero establecer una posición en ese sentido. Debería de reformarse al revés, la que dice 3 años debería ponerse de 5. Gracias, diputado. Yo de verdad nada más quiero reiterar algo. Yo soy muy fan desde la anterior legislatura de la participación ciudadana, pero creo que todo puede llevar un orden. Y dentro del orden está la integración de las mesas técnicas, están las audiencias públicas, reformamos para hacer los premios que se le consta de manera pública con enorme participación. Pero también la ley establece muchos cauces y hemos durado siglos para llegar, no es el método más perfecto, pero llegar justamente a la democracia donde hay representación. Diputado Adelante. Yo solamente como una reflexión para después la mesa técnica y para que no se queden con esto, porque la tesis que menciona Guillermo es del 2019. Aquí traigo 2 sentencias en donde, como decía en la reunión anterior, se otorga la condena condicional. Esta es la causa 1546/2020, fue dictada el 26 de junio del 2021, y en el resolutivo quinto se concede el beneficio de la condena condicional. Y en esta otra conseguimos, pero hay muchas ahí, esta es de enero, del 25 de enero del 2021, esta se concede en el quinto también, la condena condicional. Esta es del juez de control Fabián Rodolfo Sáenz Gómez, y esta es el juez, este es juez de control y el otro es juez de enjuiciamiento, Ignacio Muñoz Ramos. Yo nomás quise mencionar eso porque no haya discusión, porque ya se retiró, simplemente porque un servidor siempre ha estado en favor de un derecho penal más humanista, y todo aquello que beneficie a una persona, sobre todo porque son delitos menores. La pena mínima aquí son 3 años. Entonces, si no le concedes tú, el juez de enjuiciamiento, el juez de control, ahí en ese momento la condena condicional, si dentro de la audiencia de individualización de la pena se le acreditaron los requisitos, entonces lo vas a castigar más, porque para que de aquí, que el juez de ejecución te dé audiencia y luego te abra para aportar las pruebas, te castigan más. Esa es la razón. Gracias. Pues de verdad, de nueva cuenta, valorar mucho, y me encanta que de veras compartir con usted, porque yo tendría que ser mi diputado, sino maestro Castrejón. Siempre es una delicia escuchar. Secretario, con los temas que sí son objeto de análisis y dictaminación, si usted fuera tan gentil, por favor. Gracias, diputada presidenta. El siguiente asunto es el enunciado como 311. Como ya lo mencionó, es con carácter de decreto y viene en 2 vertientes. La primera de ellas pretende modificar, hacer diversas adecuaciones al Código Penal. La segunda, a la ley de niños, niñas y adolescentes. A grandes rasgos, el problema que plantea el iniciador es esta captación que existe por parte de personas mayores de 18 años con personas menores de 18 años para incorporarlas al crimen organizado y utilizarlas para realizar delitos graves, es decir, secuestros, homicidios, entre otras cuestiones, ¿no? Este es el problema principal que visibiliza el iniciador. Continúa mencionando que esto propicia el consumo habitual de drogas y va formando, así lo menciona él, una mala persona antisocial, que después por su cuenta empieza a cometer delitos. Por ende, concluye dentro de la exposición de su problema el iniciador. Dice,
cuando una persona menor de 18 años comete un delito, pues generalmente existió o existe la influencia de una persona mayor de edad. Para darle solución a este problema, el iniciador establece estas dos vertientes de reforma, las que les mencioné, penal y a la ley. En cuanto a la reforma penal, propone aumentar la pena en los delitos. ¿Se lo ven poniendo? Así es, propone aumentar la pena. Actualmente está de 6 meses a 3 años y propone una pena de 5 a 10. La segunda propuesta es una hipótesis agravante cuando la víctima del delito se vuelve reincidente. Ojo, y esto lo concretamos y lo vamos a ver más adelante. Aun y cuando el hecho delictuoso que determine su reincidencia se haya cometido por su cuenta y en forma aislada. Cerramos el paréntesis y tengan en cuenta esto porque va a ser importante para el debate. La tercera propuesta es, se extiende la conducta punitiva en la vertiente de realización lucrosa de eventos. No sé si recordarán que hace no mucho se tipificó lo que coloquialmente o mediáticamente se dijo como las fiestas rave, es decir, un lugar en donde se realizaban fiestas y consumían ahí personas menores de 18 años, estupefacientes o cualquier otro tipo de sustancia como alcohol. Bueno, a este tipo se refiere y ahora extiende la cualidad del sujeto activo a que sea también imputable a este delito el dueño del inmueble o el cuidador. En cuanto a la ley, establece medidas de protección para personas que hayan cometido el delito del artículo 181 que mencionaba ahorita el diputado. En la segunda parte es que las autoridades municipales o estatales garanticen oficiosamente el inicio de una investigación cuando sospechen de que se ha cometido el delito del 181. La tercera es que cuando una niña o adolescente se encuentra vinculada a un proceso jurisdiccional, pues que el Ministerio Público tenga 2 meses para pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal. Y antes de terminar, propone que los acuerdos de no ejercicio de acción penal del Ministerio Público sean revisados oficiosamente por la autoridad jurisdiccional. Y ya por último, propone la emisión de un protocolo. En cuanto al primer problema planteado, la primera propuesta de solución al problema, es decir, el aumento de penas, hay que tomar en cuenta lo que ha mencionado la primera sala en una jurisprudencia, que nos dice que la gravedad de la pena debe ser proporcional al hecho antijurídico y al grado de afectación a este bien jurídico. Entonces nosotros, para poder aumentar las penas, que es atribución de las legislaturas locales, tenemos que iniciar nuestro análisis en relación con los demás delitos que tutelan el mismo bien jurídico del cual se pretende aumentar las penas. En este caso hicimos un ejercicio, test de proporcionalidad en armonía con lo que establece otra jurisprudencia. En este caso les doy el registro, la 202-31-26 de la primera sala. En esta jurisprudencia nos dice que debemos de hacer este comparativo con delitos del mismo tipo. El ejercicio lo basamos básicamente en la formación del menor, que es el 181, con el grooming. No se llama grooming en el Código Penal, se cambió, y si mal no recuerdo, a petición del diputado, que es el 184 bis, y el maltrato infantil. El grooming, básicamente, para que quede claro, pues es cuando personas mayores de edad se crean un perfil falso para enganchar a personas menores de edad y tener un encuentro. Dentro del debate que se dio en aquel momento se evidenció, se visibilizó que esta conducta per se muchas veces es la antesala de delitos mayores, es decir, trata de personas, prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
si se fijan, tanto la formación del menor como el grooming tutelan la salud y la seguridad de las personas. El bien jurídico rector, evidentemente, pues es el desarrollo de las personas menores de 18 años y el interés superior de la niña, niño y adolescente. Ese es el bien jurídico rector. Pero estos bienes jurídicos satélites, o que también la legislatura o el legislador o legisladora trataron de tutelar, son estos que ven aquí enseguida: la intimidad, la libertad sexual y la libertad personal. Enseguida, el maltrato infantil, si se fijan, tutelan bienes jurídicos similares, bueno, los mismos, perdón, con la subsistencia que podría vulnerarse en determinados casos. Es decir, tanto el grooming como el maltrato infantil, si se fijan, tienen otros bienes jurídicos adicionales a estos dos que concuerdan. Por ende, en relación con lo que nos dice esta jurisprudencia de la primera sala, si nosotros aumentamos la pena más en el 181 que en el 184 y 184, existe un alto grado de probabilidad de que lo determinen inconstitucional, en virtud de este principio de proporcionalidad. En cuanto a este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Guillermo, entonces lo que nos está diciendo a nosotros como comisión es que le parece que no es procedente que te aumente la pena. Eso es lo que nos dice en conclusión. En la forma propuesta no es procedente. ¿De que la puedan aumentar? Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo mis dudas, porque tal vez los que tres en el caso del propietario, o sea, sin que establezca a la vez el propietario tengo conocimiento del hecho, o sea, lo cual viola la taxatividad del derecho penal y que además sería hacer responsable a alguien de que no sabemos, o sea, que ni siquiera, o sea, tendría que tener un dolo específico, creo yo. Es decir, que el dueño del bien inmueble tuviera previo conocimiento de que se celebran estas cosas, pero a como está la redacción, el simple hecho de ser dueño, supongamos, no sé, que yo tengo una casa en Parral y vivo aquí y mi cuenta me doy, que hace el que la rente, o sea, pudiera ser sujeta de una responsabilidad penal sin que exista mi conocimiento, me parece totalmente violatorio de los principios que rigen el derecho penal. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Adelante. Ven, compañeros. Yo tengo sobre este tema, estamos trabajando muchos años y este artículo tiene terribles dificultades para poder aplicarse. Lo que se está protegiendo es algo fundamental. Yo veo como a los jovencitos desde los 11, 12 años, desde que están terminando la primaria, los empiezan a involucrar primero en pandillas, pero después en grupos de juego y luego se convierten en pandillas. Y una vez que está integrado este grupo, adultos de la delincuencia, no solamente de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia normal del barrio, ingresan a las pandillas, se acercan a las pandillas y empiezan a reclutar. De ahí empiezan a reclutar a los jóvenes para que formen parte de la organización delictiva de ellos, que puede ser una relación pequeñísima o puede ser un brazo un dedo de la delincuencia organizada. Y la manera como está redactado como está redactado actualmente y como está redactado es muy difícil de aplicarse, porque
incluye el uso de sustancias, bebidas embriagantes o sustancias tóxicas como presupuesto para crear los hábitos del alcoholismo o la farmacodependencia o formar parte de una asociación delictuosa. En mi opinión, y aquí pregunto, estaríamos en posibilidad con esta propuesta de entrar al análisis completo, integral de este artículo para poder hacer una reforma seria, bueno, algo seria, ¿no? Una reforma profunda, porque este es el problema específico que estamos sufriendo. O sea, el problema específico que estamos sufriendo es que jóvenes entre 12 y 15 años son reclutados ahí y no necesitan ofrecerles alcohol ni droga, no, simple y sencillamente a lo que van es al reclutamiento. Inclusive los que son más valiosos son aquellos que no han caído en las adicciones, son los más valiosos para la delincuencia. Entonces, obviamente que a mí me parece estaría de acuerdo en incrementar la sentencia, pero nosotros no metimos sentencias. no, aumentar la pena. Es que yo uso el lenguaje del siglo pasado, pero El Poder Judicial, el legislativo nunca sentenciado, a menos que tenga funciones formalmente y materialmente jurisdiccionales, como cuando se constituye el colegio electoral. discutimos ese tema, intentamos a discutir la palabra o quedamos muy claros, ¿no? Sí. Mire, ya sigue el diputado Castrejón. No, todavía no termino. Bueno, pues es el único derecho que tiene uno. Ustedes tienen mayoría y ya nuestros votos casi no cuentan. El único derecho que tenemos es a exponer nuestras ideas, pues permítanos. Yo estoy haciendo una pregunta y la comparto. Tenemos con esta propuesta posibilidad de entrar al análisis completo e integral del artículo 181 para hacer una reforma total de ese artículo, sí o no. Si tenemos esa posibilidad, que se formen las mesas técnicas, que se haga el análisis, porque este es el problema principal, es la fuente real de lo que está sucediendo en el Estado y tenemos que abordarla. Esa es la pregunta. Ok, había levantado la mano el diputado Castrejón, luego el diputado Olson y luego el servidor. Adelante. Bueno, en lo personal, después de la pregunta que le hice al secretario técnico, yo convengo con él en que la proporcionalidad de esta pena me parece exagerada y en eso yo no estoy de acuerdo. Recuerdo una vez un caso, aparte aquí como está casuística, no está general, en la Facultad de Derecho había una práctica, no sé si todavía, porque me cambiaron todos los horarios a mí por razones obvias, ¿no? Me pusieron en horarios que casi no estaba, pero cuando estaba en la tarde, desgraciadamente la forma de promover el voto ahí era ofreciendo caguamadas, así le llamaban, caguamadas. Entonces decían ahí que tal día tenemos una caguamada, era la campana. Entonces una vez estaba en el salón de clases y les leí este artículo. Dije, bueno, aquí en primer semestre hay jóvenes que tienen menos de 18 años y usted lo está induciendo a esto. ¿Es delito? ¿Cómo les permitió el director hacer eso? Entonces, los próximos años ya vi que ya no, yo creo que lo hacían escondidas, ¿no? Pero ya ahí públicamente no lo hacían. Entonces, tiene muchos casos, porque una cosa es, y a mí, yo sí tomo cerveza, y he ido a muchos expendios donde hay menores, y haciendo como
si fuera una conducta como un beber alcohólico. Entonces creo que es mucha la penalidad para alguien que comete este delito. Yo estoy de acuerdo con usted. Y lo otro con la diputada Georgina, que el tipo penal, como lo pone a él ahí, los elementos de ese tipo, tiene que saber él para qué lo rentó, prestó. Entonces yo no estoy de acuerdo en conclusión. Diputado Olson Fernández. Yo concuerdo con la Secretaría Técnica. Yo recojo la inquietud del diputado La Rosa de que trabajemos, no dejarlo aquí a la mesa técnica, sino trabajarlo con sus asesores y mis asesores en hacer una revisión, no solamente del 181 y 189 bis, sino también el 184, el 184, en base de todo lo que se ha comentado aquí. Entiendo la intención de proteger más la niñez y diferenciar cuando hay una plena intención de reclutamiento de jóvenes a través de lo que antes y tener los términos jurídicos y denominativos de cómo se puede reclutar un joven para la cuestión de la delincuencia organizada, corrupción de menores, etcétera, ¿no? Porque tampoco podemos satanizar las fiestas rape. ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? No sé. La venta de cerveza, ¿se puede dar? ¿No se puede dar? No lo sé. Habría que hacer un estudio más completo. Yo me ofrezco mi apoyo de quien me asesora para trabajar en la revisión de estas tres iniciativas, y si cabe un cambio en la redacción y a las penas de las mismas, pero sí y pidiendo la asesoría del diputado Castrejón, hacer una revisión de estos artículos, diferenciando lo que se quiere y lo que se quiere castigar, y no por querer castigar abramos la puerta para los abusos de una mala interpretación de la ley. Bueno, yo en primer término, diputado La Rosa, yo coincido bastante con usted en algo. De hecho, las encuestas instrumentos del propio INEGI nos hablan de que no solamente el consumo de alcohol, sino que el consumo de drogas se ha incrementado muchísimo. Estamos en un país que ha dejado de ser un país que distribuye, sino un país altamente consumidor, y lo que es más grave, la edad de consumo cada vez baja más, y entiendo claramente cuál es su intención, pero yo creo que también no podemos dejar de lado el trabajo de una comisión en específico. Y el trabajo de una comisión en específico es analizar la pretensión hecha por un legislador, que en este caso es esta iniciativa, la cual, coincido con mi compañero Castrejón, me parece que se estaría estableciendo un sujeto activo del cual ni siquiera hay establecido un dolo específico, lo cual sería contrario a los principios del derecho penal moderno, y lo mismo coincido con el secretario técnico en cuanto al test de proporcionalidad. Entonces, me parece a mí que en este caso específico, en este dictamen, tenemos que resolver también los asuntos. En este dictamen en específico está claro que no es procedente. Creo que las 5 opiniones han ido en ese sentido. Ahora, creo que compartimos su preocupación y conocemos todos su trabajo en materia de adicciones y de atención a niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo creo que puede trabajarse una iniciativa aparte de esta, realizarla, y entonces la sometemos a estudio con todo lo que usted comenta. En el caso particular, me parece que los argumentos están más que claros, y llenar de trabajo a las comisiones sobre algo que ya tenemos una claridad de un criterio técnico no ayuda. Creo yo que todos coincidimos con usted en la finalidad, en que se debe legislar. Inclusive a mí me pareció una idea extraordinaria de Carlos el tema de analizar también los otros tipos penales. Pero creo que además algo que me da mucho gusto es que creo que todos en esta comisión se preparan antes de las reuniones. Pero aquí en específico estamos
decidiendo, tenemos que decir sobre una pretensión. Podemos compartir el espíritu del legislador. De hecho, no solamente lo compartimos, incluso a lo mejor lo queremos ampliar. Pero eso será objeto de otra iniciativa que tendrá que ser estudiada. Adelante, secretario, por favor. Gracias, diputada. Nada más como elemento adicional en relación con el fondo, y si me lo permiten, se podría integrar en cualquier proyecto. Como saben, el fondo del problema expuesto por el iniciador es la captación de estas personas para la realización de delitos graves. Así lo menciona en su iniciativa. En la legislatura pasada, a iniciativa, si mal no recuerdo, de Morena, se analizó en la Comisión de Justicia reformar el artículo 136, es decir, las calificativas para el homicidio y las lesiones. Cuando se capte precisamente el fondo del problema, fue la captación, entrecomillado, de personas menores de 18 años por personas mayores para la realización de estos delitos, en específico de homicidios y lesiones, ¿no?, por el crimen organizado, como se veía en ese momento, como se vivió en los meses. ¿Y cuál fue el resultado? Que se adicionaron 2 fracciones al 136 en relación con, o cuando se utilice como instrumento una persona menor de 12 años, por obvias razones, ¿no?, y o cuando sea como un instigador, es decir, cuando se utilicen a personas menores, cuando se instiguen a personas menores de 18 años. Entonces aquí lo que quedaría en un ámbito legislativo, diputada presidenta, pues sería dejar que la norma surta sus efectos y vigilar a corto, a mediano y largo plazo cuál ha sido el impacto. Es decir, el fondo del problema de la iniciativa que expone fue tratado en la legislatura pasada y se modificó el 136 como resultado. Habrá que ver la operatividad, es nueva la reforma, y estamos hablando de que son penas de homicidio de 30 a 60 años, 30 a 60 años de prisión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado, claro que sí, diputado La Rosa, adelante, por favor. Adelante con la luz de la... Nada más quiero dejar sentar una posición. Miren, a mí efectivamente me parece que se rompe el principio de proporcionalidad en los casos en donde se genera el consumo de bebidas o inclusive de sustancias tóxicas. Pero el caso de inducir a los menores a integrarse a una asociación delictuosa o a la delincuencia organizada es otra conducta diferente. Por eso está mal redactado, porque mezclaron muchas conductas diferentes. Ese sí es proporcional. O sea, ahí sí hay proporcionalidad. Y yo quiero dejar pues planteado que para mí el argumento de la no proporcionalidad vale para 2 o 3 de las posibilidades, de las hipótesis que plantea el artículo 181, pero para mí sí me parece que es proporcional para el caso de que la actuación del adulto procure, induzca o facilite a la persona menor de edad a integrarse a la delincuencia organizada o a formar parte de una asociación delictuosa. Esa conducta sí debe ser sancionada, inclusive tal vez la pena sería, pues, a lo mejor hasta habría que sancionarlos más duros, ¿no? Pero tenemos a los peores enemigos, ahí están los peores enemigos. Yo coincido con usted, diputado La Rosa. Nada más, pero estoy de acuerdo en que sí se... O sea, sí, le diría, estamos de acuerdo con usted. Yo le comentaría esto que usted menciona, es texto vigente. Con mucho gusto en esta comisión vamos a recibir su iniciativa para analizarla adecuadamente. Para el caso de esta, que me parece que es... ¿Cuál número, perdón? 311. Si les parece a ustedes bien, me parece que hemos tenido un enriquecedor debate. Procedemos a su votación, por favor. Si es tan gentil, diputado Castelo.
por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los integrantes manifiesten el sentido de su votación en cuanto a este asunto 311. Quienes estén a favor de levantar ¿A favor del dictamen? Sí, o sea que el dictamen va en contra por las razones ya ¿Y a favor del dictamen? a favor del dictamen de la Secretaría Técnica. Por evidente no hay votos negativos ni votos que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor del dictamen de la Secretaría Técnica, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a ese acuerdo. Muchas gracias, diputado secretario. Me parece que nos falta un último asunto, bueno, dentro de los dictámenes legislativos y luego la integración de la mesa. Adelante, por favor. Gracias. Si me lo permite, diputado presidente, le concederé la palabra a mi compañera para que expusiera el asunto. Con su permiso, diputada presidenta, el siguiente asunto trata de la iniciativa número 15, que es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Judicial del Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones reinicie labores en su totalidad con el propósito de dar una óptima atención a los usuarios que requieren del sistema de justicia en el Estado. Esta iniciativa es presentada por el diputado Omar Bazán Flores. El legislador expone que ciudadanos le contactaron a efecto de solicitar el apoyo de esta representación para que se abrieran los juzgados, debido a que el pasado lunes 6 de septiembre de 2021 el semáforo epidemiológico había cambiado a color verde. Este semáforo permite el aforo al 100% de las oficinas de atención gubernamental, obviamente con los debidos protocolos de higiene y medidas preventivas. Al respecto, cabe señalar, diputada, que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus artículos 117 y 118, dispone que corresponde al Consejo de la Judicatura la administración general y la toma de decisiones del Poder Judicial, por lo que fue el Pleno del Consejo quien, a través de diferentes acuerdos armonizados con los emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, reguló el funcionamiento de este poder durante la pandemia. Si bien es cierto, se suspendieron las labores judiciales y administrativas del 18 de marzo hasta el 5 de mayo del 2020, debo subrayar que quedaron exceptuadas de estas medidas los órganos jurisdiccionales, penales y familiares, quienes tuvieron la obligación de atender los asuntos considerados como urgentes según la legislación correspondiente. Después de esta medida, todos los acuerdos emitidos por el Consejo desde mayo del 2020 en adelante fueron avanzando a fin de reanudar la actividad jurisdiccional y se fueron ampliando el catálogo de los asuntos considerados como urgentes. En junio de 2020, el Consejo de la Judicatura determinó la reactivación de todos los asuntos que no fueran urgentes, en los que las partes autorizaran las notificaciones y el desarrollo del procedimiento a través de los medios electrónicos. Y el horario de atención se amplió de las 8 a las 20 horas. Para diciembre de ese mismo año, todos los órganos jurisdiccionales reactivaron las audiencias presenciales de manera física, calificadas como no urgentes, privilegiando por motivos sanitarios el desarrollo de las mismas a través de videollamada. Cabe señalar, diputada presidenta, que todas las medidas mencionadas de horarios y desahogo de los procedimientos fueron aplicados de manera continua e ininterrumpida durante poco más de 10 meses. Finalmente, mediante el Acuerdo General del Pleno de fecha 18 de octubre de 2021, vigente al día de hoy, se determinó el retorno de actividades judiciales y administrativas de la misma forma en cómo se presentaban antes de la pandemia, claro, con las debidas medidas sanitarias. Entre los puntos que podemos destacar es el acceso a los juzgados sin previa cita, pero con el control de aforo, y los horarios de atención regresaron a la normalidad de las 9 a las 15 horas. En tal punto, diputada, haciendo constar la labor ininterrumpida del
Poder Judicial durante esta pandemia, esta área técnica se permite, en dado caso, sugerir, exhortar al Consejo de la Judicatura Estatal para que en armonía con las disposiciones sanitarias competentes continúe garantizando el debido acceso a la justicia a todas las personas usuarias de este sistema en la entidad. Gracias. Gracias, Flor. Adelante. Si ya reinició labores en su finalidad en términos concretos, hay el acuerdo de trabajar igual como antes de la pandemia. A mí me parece que nosotros no tenemos nada que recomendar. Si no lo están haciendo en la práctica, eso es otra cosa. Pero si hay el acuerdo de reiniciar labores en los mismos términos de antes de la pandemia, esta propuesta está... Compañeros, acuérdense que es un exhorto y lo que está proponiendo la secretaria técnica es exhortar al Consejo de la Judicatura para que, de conformidad a como esté el semáforo epidemiológico, garantice el acceso a la justicia. Es decir, que tome las medidas que sean necesarias. Así va el sentido del dictamen, es un exhorto. Pero eso es estar exhortando a que cumpla la ley. ¿A poco nos van a andar exhortando a que cumplamos la ley en general? A ver, échale, dele. Oiga, licenciada Flor, no sé si consultó el decreto del gobierno federal para ver cuáles eran las actividades prioritarias que se decretaron, no podían tener restricciones. Y creo que uno de ellos es el acceso a la justicia. Entonces, a mí en lo personal, en este tema, sí estoy en favor de que más vale que sobre que falte, porque la justicia en este decreto está considerada como prioritario y pretextando la pandemia, muchos jueces no permitían entrar a los familiares. Es un absurdo, porque es violación al artículo 20 constitucional que señala que las audiencias deben ser públicas. Pero ¿sabe qué es más lo grave? Que es triste decirlo para un servidor, porque soy abogado. O sea, hay muchos abogados que quieren la clandestinidad, en el sentido de entrar nomás ellos con el juez y luego contarle mentiras a los familiares en aras de ganar más honorarios, etc. Y hay jueces que no les gusta que entren los familiares, desconozco cuál es la razón. Entonces, en conclusión, yo creo, no sé si la consultó el decreto, ahí viene que es prioritario, y yo creo que todo lo que abone en favor del pueblo, en favor de los justiciables, en favor de los familiares, es bueno. Adelante, en el mismo sentido el diputado Carrera, Castrejón, perdón. Yo estoy de acuerdo en exhortar al Poder Judicial. Al final somos la voz del pueblo, y el tema sí hay que reconocer que el año pasado el Consejo de la Judicatura se extralimitó en los acuerdos que tomó de suspensión en algunas actividades, más por encima de lo que decía el semáforo y las autoridades sanitarias. Yo creo que concuerdo con la mesa técnica que se apegue exclusivamente a lo que dicta el semáforo y se acabó, y no vaya más allá de ello. Para evitar reuniones interminables, les diría, básicamente coincido con Flor, Castrejón y otros. Diputado, ¿usted gusta expresar algo o no? ¿Qué le parece si lo sometemos a votación? Adelante. Por instrucción, por instrucciones de la presidencia, pregunto a mis compañeros diputados y diputadas, quien esté de acuerdo con la mesa técnica, a favor de manifestarlo levantando la mano. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa, abstenciones 0. Informo a la presidencia que el acuerdo de la mesa técnica fue votado en favor con 4 votos
1 en contra y 0 Ah, abstenciones. ¿qué pasó? ¿Estás provocando? O sea, Es que no se cuando me hicieron carrera. No, 4 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones del contenido del acuerdo de la mesa técnica. muchas gracias, compañero. En relación al quinto punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acuerdo de creación de la mesa técnica interinstitucional, quiero decirles que este documento fue enviado de forma electrónica, por lo que por favor, porque si no lo hacemos siempre interminables las discusiones de esta comisión, si no hay observaciones al respecto, le pido al diputado secretario someterlo a consideración. Si hay observaciones, por favor pedirles que sean de la manera más concreta posible. Se trata de que sea, si ustedes se fijan, ni siquiera se ponen nombres, se buscan representantes de instituciones, se habla de asesores o asesoras de las o los legisladores con esa intención, o sea, de no personalizar. Entonces, si hay observaciones, por favor hacerlas de forma sucinta y que tenga que ver, y si no, por favor, para que el secretario técnico la someta a consideración. ¿No hay? No hay. No puedo creer que me esté diciendo eso. Señor Jesús, somos tus hijos. Ándale, secretario, sométalo a votación. Por orden de la diputada presidente, pregunta a los y los integrantes de esta comisión quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acuerdo de creación de la mesa técnica interinstitucional en materia penal, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. En contra, y quien se abstenga informa a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al acuerdo de creación de la mesa técnica. Ok. ¿No hay asuntos generales, chavos? No. Bueno, pues siendo las 14 horas con 12 minutos, damos fin a la reunión. Un gustazo verlos. Gracias a todas y todos.